Hace casi 30 años, Mavi, la Blue Space Ranger original, le contaba a Andros y a Shane una historia para dormir, una protagonizada por los Omega Rangers originales. Hace miles de años, 5 de los Power Rangers más poderosos hacían frente a un ser celestial conocido como Sister Supernova, una criatura de inmenso poder que había absorbido la energía de una estrella. Los Omega Rangers hicieron lo posible para detenerla, pero la criatura era demasiado poderosa. Sai, su androide asistente, había organizado un plan para poder detenerla. El Gold y la Blue Ranger harían lo posible por distraer a la criatura, y una vez que ésta centre su atención en ellos, el resto de los Rangers podrá usar el arma que Sai había construido para poder vencerla. El Gold y la Blue Ranger lograron golpear los ojos de la villana, dejándola ciega momentáneamente. Heisa, la Blue Omega Ranger, les comentó a sus amigos que tenían 40 segundos antes de que pueda volver a usar sus rayos ópticos. Spark, el Gold Ranger, vio que su amiga estaba en medio del camino y procedió a hacerlo a un lado para dejarle el camino libre a sus compañeros. Bledsoe, el Red Omega Ranger, y Tepuram, la Yellow Omega Ranger, usaron la enorme arma para extraer la energía que ésta había robado. Al hacerlo, la criatura había quedado completamente inconsciente. Tepuram creyó que esta criatura era magnífica, pues poseía un extenso poder. A Phoebe, el Black Omega Ranger, le recordó que ese ser había destruido cientos de mundos. Lo único que importaba era detenerla de una buena vez. Bledsoe le pidió que se relajara, pues ahora podrían acercarse sin ningún peligro. Una vez que estuvieron lo bastante cerca, estos usaron unos contenedores prototipo para poder encerrar a la villana. Más tarde, los héroes volvieron a Safe Haven, donde estos continuaban hablando de la hazaña que acababan de realizar. Bledsoe les pidió que se relajaran, pues ahora que habían vencido a Sister Supernova, el universo estará a salvo, al menos por ahora. Sai procedió a reconstruirse y aseguró que estaba de acuerdo con el Red Omega Ranger. Estos habían sido muy afortunados de poder derrotar a aquella criatura celestial. El androide ha intentado traducir toda la información que aprendieron de Sister Supernova, pero el lenguaje de este ser estaba demostrando ser bastante complicado. Tepuram le comentó que ella podría ayudarla, pero el androide se negó, pues esta estaba muy exhausta. Al notar que sus amigos seguirían trabajando, Spark decidió regresar a su habitación. En la habitación del Gold Omega Ranger, Spark notó que Heisa lo estaba espiando. Este le pidió que dejara de esconderse y le preguntó qué es lo que ella quería. La Blue Omega Ranger le aseguró que solamente quería ver cómo se encontraba. Sabe que él se siente solo en ese mundo, pero ser un Omega Ranger era un verdadero honor. Spark le comentó que era más que eso. Su gente se comunicaba por medio de la telepatía. Todos ellos estaban conectados, incluso aquellos que habían terminado su ciclo de vida. Ahora que ha dejado la colmena, este se siente muy solo. Esta le preguntó si con personas que habían terminado su ciclo de vida se refería a personas que ya hubieran muerto. Spark no sabía qué significaba estar muerto. Para él, sus ancestros simplemente terminaban su periodo de vida, y sus mentes y recuerdos eran almacenadas en la colmena. No puede encontrar una mejor forma de reescribirlo. Heisa creyó que estos eran fantasmas, los cuales estaban invadiendo la mente de su amigo. El Gold Omega Ranger le comentó que ni siquiera sabe lo que es un fantasma. En este momento él no tiene nada, está completamente solo en ese mundo silencioso. Heisa intentó reanimarlo y le comentó que él no estaba solo. Tal vez ella no pueda escuchar el silencio, ni tampoco a aquellos fantasmas, pero ella era capaz de escuchar la vida, una hermosa sinfonía de aves o perros que aullaban en la noche. Esas eran las cosas que la reconfortaban y le ayudaban a ver que el mundo era bastante hermoso. Tal vez sus palabras no puedan ayudarla, pero le aseguró que ella seguirá intentando hacer que se sienta parte del equipo. De la nada, una fuerte explosión se escuchó en la ciudad abandonada a lo lejos. Sai se comunicó con los Rangers y les comentó que este había cometido un terrible error a la hora de traducir los archivos que habían encontrado del ser celestial. El monstruo que enfrentaron no era Sister Supernova, sino que en realidad era la hermana de una supernova. Pronto, los Rangers miraron atónitos a una criatura similar a la que acababan de derrotar, pero esta era mucho más grande e indudablemente más poderosa. Ambos invocaron el poder del sol y el poder del agua para poder hacerle frente. Pero antes de que la transformación de Heisa estuviera completa, Supernova atacó a la chica y esta atravesó su cuerpo con una de sus garras. Spark no podía creer lo que estaba viendo. Heisa estaba muerta, pero él ni siquiera sabía qué significaba eso. Pronto, el resto de sus compañeros llegaron a su habitación y hallaron el cuerpo sin vida de su amiga. Bledsoe estaba furioso, pero sabía que no tenía tiempo para lamentarse.
Este le pidió a sus amigos que pelearan ahora y más tarde podrían llorar la muerte de su amiga. Spark hizo lo que el Red Ranger le pidió, pero mientras peleaba, este se preguntaba qué es lo que era una pérdida. Gracias a los conocimientos que habían adquirido de su lucha previa, los Omega Rangers lograron vencer a Supernova fácilmente, y tras esto pudieron continuar con su duelo. Aphobie, Bledsoe y Te-Purum enterraron el cuerpo de Heisa en Safe Haven, y plantaron un árbol sobre él para que éste crezca grande y fuerte, lo cual les recordará la fortaleza de su amiga. La Yellow Omega Ranger se preguntaba si Spark estaría bien, pues es la primera vez que él experimenta la muerte. Aphobie le comentó que no estaba seguro, tal vez ninguno de ellos lo esté. El tiempo pasó y los Omega Rangers lidiaron con su duelo a su propia manera. Spark se había sumido en una profunda depresión. Por primera vez había sentido lo que era el duelo, y finalmente comprendió lo que la muerte significa. El Gold Omega Ranger se preguntaba por qué es que no podía sentir la mente de su amiga. Cuando uno de su especie muere, su mente aún permanece en la colmena, pero él no puede escuchar a Heisa dentro de él. Este pensamiento le dio a Spark una idea, así que fue a hablar con Te-Purum. Él le comentó que Heisa seguía por ahí, solamente tenían que encontrarla. Su amiga le comentó que ellos no podían hacerlo, pero el Gold Omega Ranger no aceptó un no por respuesta. Él estaba seguro que ella existía más allá de la muerte. Ellos la aman y la necesitan. ¿Acaso ella simplemente se fue y los dejaría sin decirles nada? Esa no podía ser la manera natural en que las cosas suceden. Con mucho pesar, Te-Purum le comentó que así era. La muerte no era justa, simplemente era algo que pasaba. Spark se enfureció y en su ira negó esto. Era una forma brutal y estúpida de terminar con las cosas. Ellos eran los Omega Rangers, pueden cambiar las estúpidas reglas que rigen el mundo. Aphobie escuchó el escándalo y fue a ver lo que pasaba. Este le ordenó a Spark que se alejaba de Te-Purum. El Black Ranger le dijo que no había una solución a la muerte, y tan pronto como él lo entienda, será mejor para todos ellos. Spark escuchó las palabras de su amigo, pero en lugar de tomarlas como eran, este decidió experimentar para poder superar a la muerte. El Morpher del Gold Omega Ranger recibía el poder del sol, y era capaz de usar energía para crear alquimia, es decir, cambiar el balance natural de las cosas. Quizás su Morpher sea la clave para superar la muerte. Pronto, los Omega Rangers no pudieron seguir sobrellevando su pérdida. Sai los había reunido, pues una nueva amenaza había surgido a lo largo del cosmos. Por supuesto, los héroes estaban listos para ir a la acción. El androide le comentó a Bledsoe que piensa que lo mejor sería que dejaran a Spark atrás, pues claramente él no estaba listo para esto. El Red Omega Ranger estaba de acuerdo, pero ellos ya perdieron uno de los suyos. Necesitarán de toda la ayuda posible para poder hacer frente a esta amenaza. Sin más opción, Sai accedió a seguir sus indicaciones, y este les dio las coordenadas para que encontraran a The Galactic Maw, un ser de otra dimensión que recibía su poder de la misma oscuridad. El androide les advirtió que no se acercaran a esa criatura, pues contrario a lo que parezca, no era un ser vivo, sino que era un portal hacia otra dimensión. Los Omega Rangers hicieron un plan de ataque, pero por alguna razón, Spark decidió enfrentar a la criatura solo. Al acercarse al monstruo, este le reveló que sabía quién era y lo que estaba tratando de hacer. Quiere cambiar las reglas, conquistar a la muerte. Él tiene todo lo que necesita para lograr hacerlo, solo necesitaba un poco de ayuda, así que le pidió que le dejara ayudarlo. Pronto, el resto de los Omega Rangers se acercaron a su amigo y le preguntaron qué era lo que estaba haciendo. El Gold Ranger les aseguró que este estaba peleando. Pronto, todos juntos atacaron a la criatura directo en la boca, pero sabían que su poder no sería suficiente. El Gold Omega Ranger continuó atacando con todo su poder, y sorprendentemente, este logró destruir a la criatura. Los otros Rangers estaban impresionados, y rápidamente fueron por un contenedor para poder encerrar a aquel demonio. De vuelta en Safe Haven, Spark estaba continuando con sus experimentos. Este había logrado ocultar una fracción de The Galactic Maw dentro de su Morpher. Con su ayuda, el Gold Omega Ranger fue capaz de superar las capacidades de su propio Morpher. Finalmente, logró cambiar las reglas de la naturaleza. Había sido capaz de superar a la muerte. Esta era la prueba de que Aphobie estaba equivocado, de que la naturaleza misma estaba equivocada. Más tarde, Bledsoe y Te-Purum fueron a ver a su amigo, pues estos aún tenían dudas de cómo es que había logrado vencer a aquella criatura galáctica. Estos entraron a su habitación y notaron que a Spark se había marchado. Al revisar sus notas, Te-Purum notó que este estaba trabajando con alquimia oscura, para intentar superar a la muerte. Bledsoe encontró fotos del árbol que habían plantado junto a la tumba de Heisa.
y supo que ahí es donde Spark había ido. Rápidamente, los Omega Rangers fueron a buscar a su amigo, pero ya era demasiado tarde. Este había logrado traer a Heisa de vuelta a la vida. Te-Puram no podía creer que esa en verdad era Heisa. A Phoebe le pidió que no se acercara, era imposible que fuera su amiga. Spark le aseguró que era la verdadera, él había logrado traerla de vuelta a la vida. Bledsoe lo encaró y le comentó que si eso era verdad, entonces la dejara hablar. El Gold Omega Ranger le comentó que eso no era posible por ahora, pues esta aún estaba muy cansada por su reciente resurrección. Spark estaba muy feliz, él había logrado cambiar las reglas de este retorcido mundo. Su amiga había vuelto, la muerte había sido vencida y nunca nadie más tendrá que experimentar el dolor de una pérdida. Fue gracias a sus conocimientos científicos que fue capaz de traer a The Galactic Maw a este universo, y con su ayuda finalmente pudo traer a la Blue Omega Ranger de vuelta. Te-Puram le aseguró que aquel ser lo estaba manipulando, él no sabe lo estúpido que había sido. Spark les preguntó por qué lucían tan nerviosos. Heisa había vuelto, era momento de celebrar. A Phoebe ya se había cansado de esto y decidió que era momento de tratar a Spark como hacen con el resto de villanos. Pero para su sorpresa, Heisa atacó al Black Omega Ranger. A Phoebe le preguntó qué era lo que estaba haciendo. Te-Puram notó que esto era obra de Spark. Él la estaba controlando. El Gold Omega Ranger admitió que era verdad. Esta era una solución temporal, pero pronto logrará hacer que su amiga vuelva 100% a la vida y no necesitará ser manipulada para quedarse en ese mundo. Spark procedió a hacer Morphosis, pero este ya no era el Gold Omega Ranger. Se había convertido en el Dead Ranger. Fácilmente, Spark logró traer a los muertos de vuelta a la vida. Sin más opción, Bledsoe le dio la señal a sus amigos y los tres procedieron a hacer Morphosis para hacer frente a las criaturas. A pesar de su poder y su trabajo en equipo, los Omega Rangers estaban siendo superados. Spark estaba disfrutando de su nuevo poder, pues era evidente que se había convertido en un ser muy poderoso. Sin darse cuenta, la conciencia de Heisa aún seguía dentro de su cuerpo. Esta estaba reuniendo toda la fuerza que le quedaba para poder tomar control de su cuerpo. Al lograrlo, la Blue Omega Ranger procedió a atacar a Spark. El Dead Ranger le preguntó por qué había hecho esto. Con esta distracción, el villano perdió control del resto de los zombies, los cuales procedieron a atacarlo. Uno de ellos logró tomar su láser y procedió a dispararle directamente al cuerpo. Con esto, el hechizo se había roto. Heisa le comentó que él jamás debió tener esa clase de poder. Su tiempo había terminado y era momento de que se marchara. Spark no podía pasar por esto otra vez. Él no quería que muriera. La muerte no podía ganar. Derrotado y humillado, Spark le preguntó a Heisa por qué es que no quería volver con ellos. La Blue Omega Ranger le aseguró que ella en verdad quería estar junto a sus amigos. Pero así no es como el mundo funciona. Ellos solamente tenían una vida, y eventualmente esta llegaba a su fin. Heisa admitió que Spark tenía razón, la muerte era demasiado cruel, pero saber eso no cambiaba nada. Pronto, Heisa volvió a morir, y Spark quedó sumamente devastado. Ya no quería seguir en este mundo, así que este procedió a transferir su mente a la colmena de su mundo natal. Pero como este estaba demasiado lejos, solamente pudo ir hasta su propio Morpher. Los Omega Rangers recuperaron el Morpher de su amigo, y por un tiempo intentaron liberarlo. Eventualmente, estos buscaron una nueva Blue Ranger, pero ellos jamás reemplazaron a Spark. Nunca más iba a haber un Gold Omega Ranger. Andros le preguntó a su madre qué es lo que los Rangers habían hecho con el Morpher de Spark. Esta le comentó que ellos lo habían puesto en una bóveda para mantenerlo a salvo del poder de la muerte. Shane comentó que esa historia era muy interesante, pero lo cierto es que Spark aún no había logrado superar a la muerte. Andros añadió que Shane estaba en lo correcto. Spark apenas estaba comenzando. Tal vez, si hubiera continuado con vida, habría podido conquistar a la muerte. En la actualidad, Andros vigila el inconsciente cuerpo de Shane mientras recuerda aquellas historias de su infancia, y se pregunta si acaso el Gold Omega Ranger podría traer a Shane de vuelta. Los Omega Rangers han vuelto a la Tierra para el funeral de la madre de Jason. Durante el sermón, el padre comentó algo que puso a pensar al Red Omega Ranger. A pesar de que parezca triste, la muerte es un regalo, pues gracias a ella podemos apreciar lo mucho que una persona significaba para nosotros. Christine Scott fue una buena mujer, y ella significó mucho para demasiadas personas.
El sentimiento de pérdida los conectaba a todos y los ayudaba a comprender qué tan importante puede ser una persona. No importa cuánto tiempo hayan compartido con aquellos que perdemos, no importa si fue un día o una vida entera, al final jamás será tiempo suficiente. Así que será mejor ser agradecido y expresar amor a nuestros seres queridos antes de que sea tarde. Durante la recepción, Ernie fue a hablar con Jason. Este le aseguró que su madre era una mujer increíble y estaba orgullosa del buen hombre en que él se había convertido. Su amigo también había perdido a sus padres y sabe lo que se siente ver cómo tu mundo se cae a pedazos. Ernie le aseguró que si algún día necesita a alguien con quien hablar o algo que romper, él estará ahí para ayudarlo. El Red Ranger le dio las gracias, pero le aseguró que él se encontraba bien. Afuera, Rocky, Matt, Kimberly, Zack y Billy conversaban sobre lo sucedido. De acuerdo con el padre de Jason, su esposa falleció mientras dormía luego de sufrir de una extraña arritmia. Los otros no podían creerlo. Billy aseguró que no era tan extraño que enfermedades no fueran diagnosticadas hasta que fuera tarde. Zack no podía creerlo. A pesar de todo lo que les ha pasado recientemente, la familia de Jason continúa sufriendo. Mientras tanto en Safe Haven, Andros y Sai interrogaban a un Zurix, que habían capturado para descubrir el paradero de la Astro Megaship. El androide intentó convencer al alien de hacer lo correcto y ayudarlos a cambio de protección, pero este se negó y les aseguró que su gente lo reconocerá por guardar silencio. Este se dirigió a Andros y le comentó que, luego de destruir KO-35, los Zurix invadieron otro mundo mucho más pequeño y con menos tecnología, pero sus habitantes eran fuertes guerreros a diferencia de las personas de KO-35. El Zurix se burló del Red Ranger y le aseguró que aún recuerda cómo su gente corría del miedo al verlos. Este disfrutó ver cómo peleaban entre ellos y acabar con los niños. No importa cuánto lo niegue, Dark Spectre tenía razón. El mundo de Andros merecía ser conquistado. Tras esto, el Red Ranger y Sai dejaron la habitación. El androide sugirió llamar a los Omega Rangers. Tal vez ellos puedan persuadir al prisionero. Andros le aseguró que eso no era necesario. Ellos estaban pasando por una situación difícil. Este le pidió a Sai que siguiera escaneando el universo en busca del Astro Megaship. El androide accedió y le deseó buenas noches al Ranger. Cuando Sai se marchó, Andros regresó con el Zurix y desactivó el campo de fuerza que lo mantenía encerrado. El alienígena estaba confundido y le preguntó por qué había hecho eso. El Red Ranger le aseguró que solo quería tener una conversación con él, ahora que las cámaras estaban desactivadas y Sai se había marchado. En la casa de Jason, el Red Omega Ranger intentó conversar con su padre, pero como era costumbre, este último era muy frío y distante. De la nada, el hombre comenzó a toser. Su hijo se preocupó y le preguntó si quería que le trajera su medicina, cosa que negó. Jason le aseguró que podría tomarse unos días antes de volver a la Asamblea de Paz para cuidarlo. Cortantemente, su padre le dijo que no lo hiciera. Su hijo intentó persuadirlo, pero antes de poder decir algo, el señor Scott le comentó que iba a vender la casa y mudarse con su hermana, cosa que dejó pasmado a Jason. Este le preguntó por qué haría algo así. Su padre le reveló que ya lo había estado pensando desde hace mucho tiempo, pues Angel Grove ya no era una ciudad segura con todos los ataques de monstruos e invasiones alienígenas. Jason le aseguró que eso no era lo que su madre hubiera querido. Si lo necesitaba, él podría regresar a la ciudad para cuidarlo. Su padre le aseguró que no quería que desperdiciara su vida cuidándolo como su madre lo hizo el último año y medio. Él quiere vivir su vida como le plazca y espera que su hijo haga lo mismo. Al día siguiente, los Rangers habían ido al bar de Ernie. Zack llamó a Safe Haven para asegurarse de que Journey estuviera bien. Ahora aparentaba tener 10 años de edad. Sus amigos le comentaron que era una niña adorable. Aisha no quería arruinar el momento, pero le preguntó si una vez que encuentren su hogar, serán capaces de dejar que Journey se vaya. El Black Omega Ranger no respondió, pero la pregunta lo había puesto a pensar. Al mismo tiempo, Jason, Tommy y Trini entrenaban un poco mientras intercambiaban notas de las aventuras que habían tenido ambos equipos. El Red Omega Ranger le preguntó si acaso quería que los Omega Rangers buscaran a King Aradon para asegurarse de que no regresara a la Tierra. Tommy le aseguró que Rocky lo había derrotado por completo y no cree que la Machine Empire vuelva pronto. Este cambió de tema y le preguntó cómo se encontraba. Jason le aseguró que se encontraba bien y ahora que sabe que la Tierra está a salvo, podrán regresar a Safe Haven para ayudar a Andros.
Trini intervino y le dijo que no tenía por qué precipitarse. Él podía descansar y dejar que sus compañeros ayuden a Andros. Jason agradeció su comprensión, pero les aseguró que él estaba bien y que no tenían por qué preocuparse. En Eternity Point, Sai fue a la celda del Zurix. Este estaba muy golpeado, pero debido a su reseteo, el androide ni siquiera lo notó. El alien le aseguró que ya había reflexionado y le revelará dónde encontrar las bases de los Zurix para que puedan determinar dónde está la Astro Megaship. Sai estaba asombrado de que haya cambiado de parecer y le comentó que su ayuda será recordada cuando escriba su informe para la SPD. Mientras Sai verificaba que toda la información que les dio fue verdadera, el Zurix será puesto en la bóveda de Eternity Point, donde estará a salvo de los soldados de Dark Spectre. Una vez hecho esto, Sai cerró la bóveda, pero no notó que el contenedor del Zurix comenzó a abrirse. Una vez que anocheció, el Zurix se contactó con Andros gracias a un comunicador que éste le había dado, y le pidió que lo dejara salir. Antes de hacerlo, el Ranger le ordenó que activara el dispositivo de transportación que le había dado. Al hacerlo, Andros fue capaz de acceder al interior de la bóveda sin activar la alarma. El Zurix había cumplido con su palabra y le exigió que lo dejara salir como le había prometido. El Ranger le aseguró que lo dejara ir, pero primero tenía que encontrar algo. El alien se molestó y volvió a insistirle que lo dejara escapar. Pronto, una voz comenzó a sonar dentro de la cabeza del Ranger. Esta le dijo que la venganza lo obligaba a tener extraños aliados. Andros preguntó quién había dicho eso. La voz le aseguró que era aquel a quien estaba buscando. El Zurix se cansó de esta locura y procedió a atacar al Ranger. A Andros ni siquiera le importó y usó su arma para desintegrarlo por completo. En el centro de mando, Jason le comentó a Zordon todo sobre la destrucción de KO-35. El antiguo le agradeció que ayudara a salvar a los últimos sobrevivientes y reconoció que ese mundo significaba mucho para él. El Red Ranger sabía que Dark Spectre podría atacar a más de los aliados de Zordon. Lo mejor sería si los contactaba a todos y crean una alianza para hacerle frente. Este le aseguró que Alpha alertaría a sus aliados para que estén listos en caso de un ataque. Zordon le comentó a Jason que no tenía por qué preocuparse. Él sabe lo difícil que es perder a un ser querido. Si necesitaba tomarse algunos días, está seguro que los otros Rangers podrán proteger el universo. Jason se enfureció y le preguntó por qué todos seguían diciéndole eso. Zordon le aseguró que cada quien afronta la pérdida a su propia manera. Al menos podría ir a su casa a descansar. El Red Ranger le comentó que ya no había nada para él en Angel Grove. Los Rangers ya no lo necesitaban, su papá no quería su ayuda, y la única persona que realmente lo necesitaba había fallecido. Jason le contó que ya se había hecho la idea de que su padre moriría a causa de su enfermedad, pero creyó que su madre siempre estaría ahí para él. Ahora jamás podrá conocer a su esposa o a sus hijos, ni siquiera sabrá que él fue un Power Ranger. Este comenzó a llorar y le dijo que su madre le habló por teléfono la semana pasada, pero dejó que la llamada se fuera al buzón. Ni siquiera recuerda por qué es que lo hizo. Zordon le aseguró que no fue su culpa. No había nada que pudiera hacer para evitarlo. Jason lo sabe, pero entre más lo piensa, no puede evitar recordar a Andros. Él había perdido su planeta y a todos sus seres queridos, y aún así sentía celos del Space Ranger, porque él podía tomar toda su ira y culpar a Dark Spectre por lo ocurrido, pero Jason no puede culpar ni golpear a alguien para sentirse mejor. De vuelta a Eternity Point, Andros se cansó de buscar, pero la voz le pidió que fuera paciente, pues ya estaba cerca. En la parte más profunda de la bóveda se encontraba un contenedor, pero a diferencia de los otros, este estaba completamente encadenado. Andros le preguntó a la voz si las leyendas eran ciertas. ¿Él era quien había conquistado la muerte? La voz le comentó que lo hacía ver como si la muerte fuera su enemiga o algo que debía ser derrotado, pero estaba equivocado. Él simplemente se adaptó a ella. Si era venganza lo que quería o salvar la vida de un ser querido, él lo ayudará a cambio de que lo deje salir. Andros lo pensó por un segundo y procedió a romper las cadenas del contenedor. La voz le comentó al Ranger que conoce su historia. Él había visto más muerte que la mayoría de personas, pero con la muerte también viene un gran poder, uno capaz de cambiar las reglas del universo. Hace mucho tiempo, él fue uno de los elegidos para proteger la galaxia, y aún tiene algunos negocios inconclusos. Andros había liberado al Morpher del Gold Omega Ranger, aquel ser que más tarde sería conocido como el Death Ranger. Luego del funeral, los Omega Rangers volvieron a Safe Haven. Trini y Zack pasaron un tiempo en calidad con Journey, la cual ahora se había convertido en una adolescente. Esta estaba molesta pues quería visitar la Tierra.
Trini intentó explicarle que los terrícolas aún no estaban acostumbrados a los aliens y podrían hacerle daño. Arcon y Keevor escucharon su pelea y decidieron ir a saludarlos. El ave les comentó que él también estaba teniendo problemas con su propio adolescente. Keevor se apresuró a saludar a Journey y notó que esta era muy linda. Arcon los invitó a los tres a cenar a su casa para que pudieran celebrar la vida, lo cual era una tradición en su planeta natal luego de que un miembro de su familia fallecía. Zack intentó negar la invitación, pero Trini intervino y les aseguró que ahí estarán. Al marcharse sus amigos, el Black Ranger le preguntó por qué había aceptado. Su amiga le pidió que no sea ciego y viera la situación. Al observar a Journey, notó que ésta se había sentido atraída por Keevor. Zack, actuando como todo un padre, se sintió preocupado por Journey, pues ya sabía que ese chico era una mala influencia. Cerca de ahí, los seguidores de Garrison Boggs observaban a los Omegas. Su líder les comentó que debían regresar a la nave y esperar por ahora. Cuando sea el momento justo, liberarán a Garrison y podrán vengarse de los Rangers. Mientras tanto, Jason, Andros y Sai habían logrado localizar la Astro Omega Ship gracias a los datos que el prisionero Zurix les había dado. Esta se encontraba en XB-47, una base en el territorio de los Zurix altamente custodiada. Andros sabía que ir a ese lugar sería muy peligroso, así que decidió ir solo. Jason negó esto, pues necesitará refuerzos en caso de que las cosas se compliquen. Andros intentó persuadirlo, pues sabe que él estaba pasando por un momento muy difícil. El Red Omega Ranger agradeció el gesto, pero aún así no lo dejará ir solo, pues si falla, los Zurix lo capturarán y tendrán acceso a su Morpher, y por consiguiente a la Morphing Grid. Al atardecer, Jason ya le había informado a Trini y Zack sobre su misión. Estos a su vez le contaron a Journey que tendrían que irse nuevamente, cosa que molestó a la chica. La Yellow Ranger le aseguró que solo se irán por poco tiempo. La chica les pidió que la dejaran ir con ellos, pero ambos se negaron ya que ese lugar sería muy peligroso. Trini intentó convencerla para que fuera a cenar con Arcon y Keevor, pero Zack intervino y le pidió que se mantuviera alejada de ese chico, pues era una mala persona. Journey no comprendía por qué decía eso si él ni siquiera lo conoce. El Black Ranger le aseguró que estaba equivocada, pues Keevor era igual a él cuando era joven. Furiosa, Journey se marchó de la casa, pues ellos jamás la dejaban hacer nada. Mañana por la mañana, será mucho más grande que ellos dos, y habrá despreciado su vida entera por su culpa. Zack estaba muy triste por sus duras palabras. Él la quiere y desea que sea feliz. Ayer era solo una niña, y hoy ya es toda una adolescente. No puede seguirle el paso. Trini lo entiende, pero ella no sabe cómo ayudarla. En XB-47, los Zurix seguían investigando la Astro Omega Ship. Estos han logrado obtener varios recursos y armas de la misma, pero aún había un cuarto sellado, el cual no podían abrir a pesar de sus muchos intentos. La teniente le comentó al científico en jefe que Dark Spectre enviará a Darkonda para exterminarlos a todos si es que no logran abrir la puerta. El científico le aseguró que necesitaba más tiempo. Antes de poder continuar, un soldado los interrumpió y les comentó que estaban bajo ataque. La teniente creyó que se trataba de Darkonda, pero estaba equivocada. Eran Andros, Trini y Zack, quienes estaban a punto de atacarlos. Gracias a sus swords, los Omega Rangers lograron centrar la atención de los Zurix en ellos. Con esto, Andros destruyó el sistema que impedía que los Rangers se transportaran a la nave. De inmediato, Jason y Jael fueron capaces de ingresar y derribar a los soldados que custodiaban la entrada. Por último, Andros, Jason y Jael ingresaron a la nave, mientras Trini y Zack distraían a la mayoría de los soldados. De vuelta en Safe Haven, Journey fue a hablar con Keevor. Esta le comentó que amaba a Trini y a Zack, pero a veces quisiera que ellos jamás la hubieran encontrado, pues nunca la dejan hacer nada. El Hartoniano le comentó que, cuando él llegó a Safe Haven, estaba solo y hacía lo que quería. La chica aseguró que eso sonaba genial. Keevor afirmó que lo fue, pero realmente se siente mejor ahora que hay un adulto que se preocupa por él. Sus palabras hicieron sentir mejor a Journey, y ambos fueron a la casa de Arcon para cenar. Por su parte, Arcon y Sai preparaban la cena cuando este último fue atacado por los soldados de Garrison Boggs. Estos tomaron a Arcon prisionero y le obligaron a decirles dónde se encontraba preso su maestro. Al llegar a la bóveda Omega, los bandidos le ordenaron al ave que la abriera. Este les dijo que no podía hacerlo. El único capaz de abrirla era Sai, y ellos lo habían desactivado. Journey y Keevor observaron todo. Este último le comentó que debían hacer algo. La chica estaba asustada.
Ella jamás había peleado en toda su vida. Keybor le aseguró que no dejará a Arkon solo. Además, si ellos logran abrir la bóveda, liberarán a los peores criminales del universo y los Rangers no serán capaces de detenerlos. Journey podía esconderse y rezar, o ser valiente y ayudarlo. La decisión era suya. De vuelta en la Astro Megaship, Andros, Jason y Jael hacían lo posible por detener a los Zurix. El Red Omega Ranger le preguntó a Andros por qué no usaba sus poderes. Este le aseguró que aún puede hacer Morphosis, pero prefiere no hacerlo. Cuando fue seleccionado para ser el Red Ranger, creyó que era invencible y que podría proteger a su gente. Estaba equivocado. Él ha decidido no volver a hacer Morphosis hasta que detenga a los Zurix y recupere todo lo que le han quitado. Jason le dijo que hacer Morphosis o no era su decisión, pero sentir lástima por sí mismo podría orillarlo a tomar malas decisiones. Andros afirmó que lo sabe, por lo que es más difícil hacer lo que tiene que hacer. El Red Omega Ranger le preguntó de qué estaba hablando, pero cuando volteó, Andros ya se había marchado. El Red Space Ranger había ido hasta la habitación sellada donde se encontraba Shane. Este le colocó el Morphle del Dead Ranger y con esto, su amigo despertó de su coma. Jason se apresuró a contactar a sus amigos para decirles lo que había pasado. Zack sugirió que tal vez deberían destruir la Astro Megaship para evitar que Andros o los Zurix escapen. Trini estuvo de acuerdo, pues los soldados cada vez eran más. Jael recibió un fuerte golpe por parte de uno de los soldados. Jason estaba abrumado. Este se disculpó con sus amigos, pues él los había guiado hasta su muerte. Pronto, la luz de la nave fue desactivada y alguien atacó a los Zurix. Al volver la luz, Andros se disculpó con los Rangers por dejarlos solos, pero desde un principio, él les había pedido que lo dejaran venir solo. Shane, quien ahora estaba poseído por el espíritu del Dead Ranger, saludó a Jason, pues sabe que muy pronto necesitará de su poder. En la Astro Megaship, Jason le preguntó a Andros qué es lo que estaba pasando y quién era la persona que lo acompañaba. Shane le aseguró que él le explicará todo más adelante. Jason estaba confundido y le preguntó si acaso se conocen. El Silver Ranger le aseguró que él sabe quién es, ha visto su vida y su muerte, y ahora mismo puede ver a su madre. Si lo sigue, podrá decirle mucho más. Jason estaba sorprendido por este extraño Ranger, y sin más opción, accedió a seguirlo, por lo menos para averiguar qué era lo que estaba pasando. Nuevamente, el Red Omega Ranger le preguntó a Andros qué es lo que había hecho. Los Space Rangers comenzaron a preparar la nave. Mientras estaban distraídos, Jason contrató a Zack y Trini, y de inmediato les comentó que él no sabía lo que estaba pasando, pero habían obtenido la Astro Megaship y estaban a punto de escapar. Sus amigos le comentaron que estaban bajo ataque, pero harán todo lo posible para que ellos puedan escapar sin ser vistos. Tras finalizar la comunicación, el Red Omega Ranger le comentó a Andros que ellos lo ayudarán hasta regresar a Safe Haven, pero una vez que lo hagan necesitarán respuestas. Shane intervino y le aseguró que ellos no irán a Safe Haven. Pronto, Jason recibió un comunicado de Trini. Su Sword había detectado que el Astro Megaship estaba preparando sus armas. De inmediato, el Silver Ranger procedió a disparar y destruyó la base Zurix, matando a miles de personas sin piedad. Tras esto, Andros activó los propulsores de la nave y se dirigieron de vuelta a KO-35. Mientras tanto, en Eternity Point, Journey y Keybor fueron a la armería para buscar armas con la cual enfrentar a los seguidores de Garrison Bugs. Al principio, el Hartuniano estaba preocupado pues no sabía si la chica podría pelear. Journey procedió a atacarlo y sorprendentemente logró derribarlo fácilmente. Esta le reveló que Trini la había entrenado hace algún tiempo y le pidió que no le dijera nada a Zack. Por su parte, el Black Omega Ranger hizo exactamente lo mismo. Keybor estaba asombrado. Tal vez juntos puedan lograr detener a los invasores. En la bóveda, los seguidores de Garrison intentaban liberar a su amo. Para su sorpresa, un rayo de energía golpeó al techo y varios escombros aplastaron a sus soldados. El bandido creyó que se trataba de los Rangers quienes habían vuelto, pero eran Keybor y Journey quienes estaban listos para hacerles frente. De vuelta en la Astro Megaship, Zack y Trini hacen lo posible por llegar hasta Jason, pero la nave iba muy rápido y sus swords se estaban quedando sin energía. El Black Ranger estaba comenzando a preocuparse. Él ha estado intentando comunicarse con Jason y con Safe Haven, y ninguno de los dos le responde. Algo muy malo está pasando. Simultáneamente, Jason encaró a Andros. Ellos no podían escapar luego de haber matado a tanta gente. Él los había asesinado a sangre fría.
Shane le comentó que él ha visto cómo los Omega Rangers han dejado morir a millones de personas. Por lo menos los Zurigs se lo merecían. Jason ya estaba cansado de él, así que le exigió que le revelara quién era. La entidad le reveló que en este momento era Shane de KO-35, pero antes de eso era Spark de Abadias, el Gold Omega Ranger. Jason estaba confundido. No existe un Gold Omega Ranger. Andros intentó calmarlo. Cuando él era niño, solía escuchar varias historias de los Omega Rangers, incluida una del Gold Ranger, quien había conquistado la muerte. Por mucho tiempo creyó que eran simples leyendas, pero cuando él vio la transmisión de Jason, creyó que tales fueran verdad, y ahora lo ha comprobado. El Red Omega Ranger estaba furioso. Andros les había mentido y los manipuló para poder liberar a este villano cuando ellos volvieron a la Tierra. El Red Space Ranger estaba avergonzado, pero era la única forma de traer a Shane y a su gente de regreso. Jason no comprendía de qué estaba hablando. Las personas de KO-35 estaban muertas. El Dead Ranger encaró a Jason y le informó que ellos estaban a punto de revivir a todas las personas que murieron en KO-35, y cuando lo hagan, eliminarán a los Zurigs y a Dark Spectre de una vez y para siempre. Cuando terminen esa tarea, ellos viajarán por toda la galaxia y resucitarán a todas aquellas personas que murieron injustamente. Todos ellos tendrán justicia. Jason se dirigió a Andros y le aseguró que lo que los Zurigs le habían hecho era imperdonable, pero destruir una raza entera, ¿cuántas personas inocentes morían en el proceso? Eso no era justicia, era venganza. Fríamente, el Red Space Ranger le preguntó si acaso él no merece venganza. Jason le recordó que él era un Power Ranger, debía ser mejor que esto. Él sabe por lo que está pasando, esa extraña sensación en tu estómago que crees que nunca se irá. Él daría lo que fuera por volver a ver a su madre, por hablar 5 segundos con ella y decirle todas las cosas que jamás le dijo. Pero él sabe que esa cosa que ha liberado de la bóveda no la traerá de regreso. Él no era Shane, no importa lo mucho que quiera pensar que lo es, solamente lo estaba usando para lograr su objetivo. Sin darse cuenta, el Dead Ranger tomó una espada y atravesó el corazón de Jason. Andros no podía creerlo. Al revisar el pulso de su amigo, notó que éste había muerto. El Dead Ranger le dijo que estaba equivocado. Al preguntarle por qué es que había hecho eso, el Dead Ranger le dijo a Andros que quería a su amigo de regreso, mientras que él necesitaba a un huésped más poderoso. Yale, quien había presenciado todo, procedió a atacar a los dos Rangers, pero ante el poder del Dead Ranger, este ni siquiera tuvo oportunidad. De vuelta en Eternity Point, Kibor y Journey hacían lo posible por detener a los soldados. Sorprendentemente, los chicos estaban haciendo un excelente trabajo. Kibor procedió a atacar al líder de los bandidos, pero este logró romper sus armas fácilmente. Journey se apresuró a detener al villano, y le reveló que ella no lleva mucho tiempo peleando con chicos malos, así que quería saber si todos eran tan feos como él. El bandido procedió a reírse y ambos comenzaron a pelear. Journey atacaba con gran velocidad y precisión, pero su oponente era un guerrero experimentado. Fácilmente logró bloquear la mayoría de sus ataques. Para su sorpresa, Journey logró darle un golpe directo con todo su poder, el cual había aumentado de golpe. Arcon estaba sorprendido. Journey era una guerrera extremadamente fuerte. Kibor estuvo de acuerdo, sobre todo para alguien de su edad. Cuando el humo se disipó, Journey había crecido nuevamente. Ahora había alcanzado la edad de una mujer adulta. Mientras tanto, Trini y Zack llegaron a KO-35. Ambos sabían que esto era una trampa, pero no podían dejar a Jason solo, así que sin pensarlo dos veces procedieron a ir al lugar. En el planeta, Andros y Shane conversaban. Andros le comentó que esto estaba mal. Esto no era como lo imaginó. Él creía que ambos estarían juntos peleando lado a lado salvando el mundo. En cambio, solamente habían creado monstruos. Shane le aseguró que nada era como él lo había imaginado, pero gracias a su decisión, su mundo podrá vivir de nuevo. Los Omega Rangers intervinieron y le exigieron a Andros que les dijera dónde estaba Jason y Yale. El Red Space Ranger se disculpó con ellos. No debieron haber venido. Pronto, un poderoso rayo causado por el Dead Ranger impactó a KO-35 y desde los escombros, varios cadáveres comenzaron a levantarse. Los Rangers sabían que no tenían oportunidad. Trini sugirió que volvieran a los Swords para poder escapar. El Dead Ranger le comentó que eso sería imposible, y le recordó que su lugar era con su equipo. Jason y Yale ahora estaban bajo el control total del Dead Ranger. Trini y Zack miraron asustados a sus amigos. Estos no tuvieron más opción que luchar.
Trini le preguntó a Jason qué es lo que le habían hecho. El Death Ranger le comentó que su amigo y Jail ahora estaban bajo su control, así como ellos dos pronto lo estarán. Zack intentó contener a Jail, pero sin darse cuenta, Shane lo golpeó por la espalda. El Black Omega Ranger les comentó que esa no era una pelea justa. Antes de poder levantarse, Jail se lanzó con gran furia contra Zack. Este procedió a despedazarlo hasta que finalmente murió. Andros miró con horror la escena. No podía creer que Shane permitiera algo así. El Silver Ranger le aseguró que Zack estaría bien, solo estará muerto por un momento. El Death Ranger le comentó a Trini que él ha visto su vida. La Yellow Omega Ranger se refiere a sí misma como una protectora de la vida, pero lo único que hace es exterminarla. Primero fueron los villanos que fueron empoderados por la Morphing Grid, luego la caída de los emisarios y el despertar de los Imperials, sin mencionar que fue ella quien dejó escapar a Lord Drakkon. Él ya estaba cansado de ver cómo deshonra el nombre de los Omega Rangers, y gracias a Andros no tendrá que soportarlo más. Sin pensarlo dos veces, el Death Omega Ranger usó la espada de Jason para matar a Trini. Andros no podía ver más. Esto no estaba bien. Shane le aseguró que la parte difícil ya había terminado. Este le comentó que sabe cómo se siente, pero le aseguró que las cosas mejorarían a partir de ahora. Pronto, el Red Space Ranger recibió una llamada de Sai, quien le comentó que estaba a punto de activar la Master Arc. Andros le comentó a este farsante que el verdadero Shane no estaría de acuerdo con esto. Este procedió a escapar por el portal y le pidió a Sai que lo cerrara inmediatamente, antes de que los villanos lo siguieran. Una vez que se marchó, Shane le comentó al Death Ranger que él tenía razón. Andros no tenía la fuerza necesaria para llevar a cabo su tarea. El Death Ranger le pidió que no se preocupara. Pronto, Andros regresará y traerá a los Power Rangers con él, y cuando lleguen, la muerte estará esperando por ellos. Una vez en Safe Haven, Andros estaba abrumado. Arcon le preguntó si los Omegas estaban bien. El Red Space Ranger no supo qué decir. Las cosas estaban muy mal, y todo era su culpa. Él lo había dejado salir. Pensó que porque Spark había sido un Ranger, él podría controlarlo, pero estaba equivocado. Journey le preguntó si los Omegas aún seguían con vida. Con mucho pesar y horror, le dijo que no lo sabía. En el centro de comando, Tommy le comentó a Billy sobre el encuentro de Kimberly con el Pink Emissary. El Blue Ranger estaba fascinado. Creyó que solamente había 3 emisarios. Pronto, un portal de la Master Arc se abrió en el centro de mando. Andros, Sai, Journey y Kibor habían llegado a la base y con mucho pesar les pidieron su ayuda, pues si no van con ellos, el universo entero y sus amigos estarán acabados. En el centro de mando, Andros puso al tanto a Zordon y a los Rangers sobre la existencia del Death Ranger y cómo este se había apoderado del cuerpo de Jason. Con mucha vergüenza, el Red Space Ranger tuvo que admitir que fue él quien liberó a este villano y por su culpa, los Omega Rangers se encuentran a su merced. Andros había hecho un trato con Spark a cambio de su libertad. Él lo ayudaría a derrotar a Dark Spectre y aunque ahora es considerado un monstruo, el antiguo Gold Omega Ranger pretende cumplir su palabra. El Death Ranger poseía el cuerpo de Jason, tenía a los Omegas y a Shane bajo su control, además de que poseía un ejército conformado por los muertos de KO-35. Los Power Rangers son los únicos que pueden hacerle frente. Aisha reconoció que era importante detener al villano, pero su principal prioridad es salvar a sus amigos. Andros aceptó esto. Spark estaba usando la Morphing Grid para controlarlos. Si logran interrumpir su conexión con la red, tal vez puedan liberarlos. Billy le comentó que él ha estado trabajando en un proyecto que puede ayudarlos, pero necesitará algo de tiempo para poder completarlo. Adam le preguntó al resto qué harían para derrotar a los zombies, pues él no quiere cortarles la cabeza como lo hacen en las películas. Zordon le explicó que si fueron revividos con el poder de la Morphing Grid, derrotar al Death Ranger debería bastar para liberarlos. Tommy interrumpió y le preguntó a Andros por qué deberían confiar en él. Rocky le recordó que Andros había venido hasta ellos para confesar su crimen. El White Ranger sabe que eso sería suficiente para ganarse la confianza de todos, pero no deben olvidar que fue culpa de Andros que los Omegas hayan sido derrotados. Jason, Trini y Zack confiaron en él y este los manipuló para liberar a un peligroso villano. Tommy le pidió que le diera una buena razón para no encerrarlo en una celda mientras ellos resuelven este problema.
Andros aceptó que el White Ranger tiene razón, pero le prometió que si le permiten ayudar, él hará hasta lo imposible por salvar a sus amigos. Tommy aún tenía dudas, pero el resto del equipo estuvieron de acuerdo con Andros. Este no tuvo más opción que aceptar la ayuda de Andros y tras esto, todos juntos hicieron Morphosis para ir a KO-35. Con ayuda de Sai, los Rangers lograron llegar a KO-35. Todo parecía estar tranquilo, pero en su experiencia los villanos ya sabían que estaban ahí. Tommy le preguntó a Billy si estaba seguro de que su invento podría liberar a sus amigos. Este le dijo que construyó el Tricera Cannon basándose en las armas anti-Rangers que Lord Drakkon solía utilizar. En teoría, un disparo debería cortar el control que el Death Ranger tiene sobre sus amigos. Andros le pidió que estuvieran atentos, pues Spark estaba cerca. El White Ranger le dijo que, si tiene otro importante secreto, este sería el momento adecuado para revelarlo. El Red Space Ranger le comentó que él cree que no todos ellos podrían salir con vida de aquí, y le preguntó si eso contaba. Pronto, el Death Ranger apareció a bordo del Astro Megaship. Este felicitó a Andros pues su plan había tenido éxito. Con solo decir la verdad logró atraer a los Power Rangers a su trampa. Tommy se preparó para atacar a Andros, pero este le aseguró que Spark estaba mintiendo para ponerlos en su contra. Kimberly procedió a hablar con Jason, pero el Death Ranger le dijo que su amigo ya no existía. La Ranger le exigió que se callara. Ella no estaba hablando con él. Kim le comentó a Jason que jamás lo ha visto escapar de una pelea, así que le pidió que comenzara a combatir al Death Ranger para que pueda liberarse. Spark aseguró que Kimberly era una buena amiga, pero Jason estaba feliz justo donde está. Él lo conoce mejor de lo que ellos jamás lo harán. La tristeza, el dolor y la pérdida, todo eso se ha ido. A cambio de los cuerpos de sus amigos, él les ha otorgado la paz a sus almas y puede hacer lo mismo con todos ellos. Este día no tiene que terminar con un derramamiento de sangre. Con las armas del Astro Megaship podría destruirlos en un segundo, pero no quiere hacerlo. Spark les pidió que se rindieran pacíficamente y juntos podrán cambiar el balance del universo. Tommy se burló de él y le dijo que seguramente habían viajado desde tan lejos solo para rendirse. Spark estaba molesto, pero no sorprendido, y sin más que decir, le ordenó a los Omegas que exterminaran a los Rangers. Los Mighty Rangers se apresuraron a intentar contener a Trini, Gale y Zack. Tommy tendrá que hacer la tarea de hacerle frente al Death Ranger él solo, pues en este punto es la única persona capaz de igualarlo en combate. Kimberly, Rocky y Aisha enfrentaron a Trini y a Gale. La Pink Ranger les recordó que ellos eran sus amigos y no debían hacerles daño. Aisha intentó apelar a la bondad de Trini para pedirle que se detuviera, pero esto no funcionó. Por su parte, Rocky no quería ser capaz de contener a Gale. Kimberly le pidió que dejara de quejarse y se concentrara. Trini aprovechó la oportunidad y le dio un fuerte golpe a la Pink Ranger. Mientras Adam y Matt distraían a Zack, Billy preparó el Tricera Cannon para disparar. El Blue Ranger logró acertar un golpe directo. Los Rangers se alegraron pues creyeron que su amigo había sido liberado. Zack se levantó y nuevamente atacó a sus amigos. Al notar que el arma había fallado, Billy intentó recalibrar el Tricera Cannon. Al mismo tiempo, Tommy le pidió a Andros que lo ayudara a contener a los zombies. El Red Space Ranger se negó. Esto era su culpa y ahora debía arreglarlo. Andros le pidió a Tommy que fuera tras el Death Ranger para ponerle fin a esta pelea. El White Ranger así lo hizo y el Space Ranger comenzó a derribar a los caminantes. Shane se apresuró a atacar a Andros. Este le comentó que jamás creyó que vería el día en que él lucharía contra su propia gente. Era un traidor. Andros le dio un fuerte golpe al farsante y le aseguró que él no estaba combatiendo a la gente de KO-35, sino que estaba luchando por salvarlos. Tommy se enfrentó cara a cara contra el Death Ranger, el cual estaba feliz de tener la oportunidad de pelear con él. El White Ranger le preguntó por qué lo conocía. Spark le aseguró que él había estado esperando esta oportunidad. Él ha visto la mente de Jason y le confesó que el Red Omega Ranger lo desprecia. Jason era quien debía poseer la White Light, no Tommy. Él solo era un impostor. No merecía liderar a los Rangers y nunca logrará estar a la altura. Rápidamente, Tommy se recuperó y le aseguró que necesitará más que torcer las palabras de Jason para poder herirlo. El Death Ranger se tomó sus palabras como un reto y procedió a llamar al Ultra Omega Sword. Tommy le comentó que eso era impresionante, pero aún no era suficiente para hacer que él aceptara la derrota. Spark procedió a invocar a su Sword personal, el Gold Omega Sword,
Al combinarlo con el Megazord, este creó al Ultra Gold Omega Sword, y gracias a su poder, ni siquiera necesita de los Omega Rangers para poder controlarlo. Tommy se contactó con su equipo y les comentó que las cosas habían empeorado. Lo bueno es que su plan había funcionado. El Death Ranger había mostrado todas sus cartas. Ahora deben detenerlo. Este le pidió a los Mighty Rangers que usaran el Thunder Megazord para detener al Omega Ultra Sword. También le pidió a Andros que trajera el Tricera Cannon para detener al Death Ranger. Billy ya le había hecho los ajustes necesarios y cree que ahora podrá romper el control que Spark tiene sobre Jason. Finalmente, Tommy le pidió a Matt que usara al Dragon Sword para cubrir a los Rangers. El Green Ranger aceptó y le preguntó qué haría él. Tommy le dijo que tenía las manos llenas de momento, pero tiene confianza en que ellos podrán hacerse cargo de la situación. Kimberly y el resto procedieron a invocar a sus Swords. Aisha le preguntó qué pasaría con los Omega Rangers. Tommy le pidió que no se preocupara, pues ellos también tenían su propia caballería. Sai abrió un portal de la Master Arc, y de esta surgió Archon, Kibor y Journey, quienes apresuraron a detener a sus amigos. El antiguo guerrero le recordó a Jail que nunca lo ha lastimado, y le pide que él haga lo mismo. Kibor le pidió a Zack que cuando regrese a la normalidad, recuerde que fue Tommy quien lo obligó a pelear con él. Journey le dijo a Trini que estaba feliz de verla, y rápidamente comenzó a contarle todo lo que le había pasado con los seguidores de Garrison Box, y cómo ésta había envejecido nuevamente. Journey sabe que jamás podrá vencerla. Trini era más fuerte y rápida, pero el hecho de que aún no la haya matado demuestra que ella sigue ahí adentro, así que le pide que le ayude a romper el hechizo del Death Ranger. Ella jamás se rendirá, nunca abandonará a aquellos a quien ama. Sus padres le enseñaron eso. Simultáneamente, Matt y los Rangers hacían frente al Omega Ultra Sword. Kimberly les recordó a sus amigos que solo deben desactivarlo, no destruirlo. Rocky le comentó que ese Sword era muy poderoso. Primero deberán preocuparse por sobrevivir y luego por conseguir a los Omegas un nuevo Megazord. Los Rangers activaron el Thunder Saber para acabar con la pelea de un solo golpe, pero el Omega Ultra Sword logró derribarlos fácilmente. Matt le pidió a sus amigos que no se preocuparan, pues él lo tenía bajo control. El Dragon Sword intentó atacar con su taladro, pero la armadura del Gold Omega Sword era demasiado fuerte. Tommy continuaba luchando contra el Death Ranger. Era evidente que ambos estaban igualados en poder, así que este le hizo una propuesta. Si él liberaba a Jason y a los Omegas, este le entregaría su conexión con la Morphing Grid y se convertiría en su nuevo huésped. Spark se mostró intrigado por su oferta y le preguntó si en verdad estaba dispuesto a hacerlo. Tommy aseguró que haría lo que sea necesario para proteger a sus amigos. Por suerte, Andros llegó justo a tiempo y atacó al Death Ranger con el Tricera Cannon. El villano logró esquivarlo y le dijo a Andros que su puntería era tan mala como su juicio. El Death Ranger usó la espada de Jason para destruir el arma y con esto ya no había forma de detenerlo. Spark se dirigió a Tommy y le aseguró que ya era momento de terminar con esto. Tommy se convertirá en su nuevo anfitrión y cuando lo haga, el resto de los Rangers estarán bajo su control. Andros no permitirá eso, así que procedió a atrapar al Death Ranger para detenerlo. El villano comenzó a reír y le preguntó si de verdad quería tener el poder suficiente para derrotarlo. Este sabía que no tenía el poder suficiente, pero la Morphing Grid sí. Andros activó la secuencia de su Morpher y por primera vez en mucho tiempo se convirtió en el Red Space Ranger. Al hacerlo, su poder de Red Ranger sobrecargó la conexión de Jason con la energía roja de la Morphing Grid, causando que Andros, Jason y Spark fueran lanzados a través de la red. Jason se separó del Death Ranger, pero la pelea aún no había terminado. El God Ranger le aseguró que esto no cambiaba nada. Él conoce la Morphing Grid mejor que nadie. No podrá esconderse. Andros le pidió a Jason que despertara, pues necesitaba su ayuda para detener a Spark. Este logró despertar, pero ya no se encontraba en la Morphing Grid. Había viajado a la época cuando apenas se convirtió en Power Ranger. Sus amigos le comentaron que la vista era magnífica, tal vez va a quedarse ahí para siempre. Andros surgió desde la cabeza del Megazord y le pidió que no los escuchara. Ellos no eran reales. Andros le aseguró que nada de esto era real, todo estaba en su cabeza. Eran sus recuerdos los cuales habían sido creados por la Morphing Grid. Este logró atrapar a Jason y ambos viajaron más adelante en el tiempo. Jason ahora poseía el Dragon Shield de Tommy. Al preguntarle a Andros dónde se encontraban, su amigo le aseguró que no lo sabe. Su mente lo había llevado hasta un recuerdo donde Jason se sentía seguro, donde tenía esperanza.
El Red Ranger original reconoció la escena. Habían vuelto del momento exacto en el que los Rangers del futuro y de otras dimensiones llegaron al centro de mando para detener al Lord Drakkon. Andros le dijo que no podían quedarse quietos, necesitaban volver a la realidad. Antes de poder hacerlo, el Death Ranger logró ingresar al recuerdo de Jason y trató de forzarlo a unirse a él nuevamente. Los tres comenzaron a caer a través de los recuerdos de Jason. Andros le pidió que no se dejara llevar. Si se pierden sus recuerdos, jamás podrá regresar. No debe darse por vencido. Jason llegó hasta otro recuerdo, uno creado por el poder del Death Ranger. En ese mundo su madre le pidió que le ayudara a bajar las bolsas del supermercado. Jason así lo hizo, y tras esto comenzó a hablar con su madre. Esta le comentó que significaba mucho para su padre y para ella, que había decidido volver de la conferencia de paz para ayudarlos. Su padre nunca lo admitirá, pero realmente se alegra de que esté cerca. Su madre lo abrazó y le aseguró que lo amaba. Jason comenzó a llorar y le dijo que sentía lo mismo. Era justo por eso que no podía quedarse en ese lugar. La mujer le preguntó de qué estaba hablando. El Red Ranger le dijo que lamentaba haberse mentido. Él debía haber roto las reglas y decirle a sus padres que era un Power Ranger. Tal vez ellos se habrían preocupado, pero está seguro de que hubiera estado orgulloso de él. Ahora, jamás tendrá la oportunidad de decírselo. La mujer intentó convencerlo de que se quedara, pero Jason se rehusó. No era su madre. Ella se había ido y aunque le gustaría quedarse y fingir que lo es, no podría hacerlo. Al menos no hasta que detuviera al Death Ranger. Jason logró llegar al lugar donde Spark se ocultaba. Este no podía comprender a los humanos. Él le dio paz, le ofreció vengarse de sus enemigos y liberarse de las consecuencias. A pesar de todo, el Red Ranger lo había rechazado y le exigió que le revelara el porqué. Jason le dijo que era porque no importaba qué tan hermosas fueran las soluciones, solo eran mentiras. Ellos eran mejores que eso, eran Rangers y jamás se darán por vencidos. Jason concentró todo el poder de la Morphing Grid que había en su cuerpo en un poderoso golpe. Este ataque contenía la energía de todas sus encarnaciones Ranger hasta la fecha, y con este logró derrotar al Death Ranger. El ataque fue lo suficientemente fuerte que el Morpher del Gold Ranger fue destruido, y con esto Jason y Andros pudieron regresar al mundo real. Todo el viaje que ambos habían experimentado parecía haber sido largo, pero para Tommy apenas se habían transcurrido unos cuantos segundos. Andros le preguntó a Jason si se había liberado del control del Death Ranger. Este afirmó que Spark se había ido, pero se sentía extraño, como si algo hubiera cambiado. Tommy se apresuró a ayudar a su amigo y le preguntó qué había pasado con el Death Ranger. Andros le comentó que su conciencia había dejado al Morpher, pero no sabe a dónde se había ido. Con la derrota de Spark, los Omega Rangers fueron liberados, aunque estos se encontraban débiles. Trini se disculpó con Journey por haberla atacado. Esta le aseguró que estaba bien y le preguntó si todo había terminado. La Yellow Omega Ranger le comentó que puede sentir cómo el poder de Spark desaparece. Pronto todo volverá a la normalidad y será como si nada de esto hubiera pasado. Andros encontró a Shane, el cual había vuelto a quedar en coma ahora que había perdido el poder del Death Ranger. Los Mighty Rangers estaban felices de ver que sus amigos estaban bien, pero si todo había vuelto a la normalidad, ¿por qué el Ultra Omega Sword los sigue atacando? Spark reveló que había transferido su conciencia al Gold Omega Sword y ahora los hará pagar por haberle quitado a su huésped. El Death Ranger atacó con todo su poder y les aseguró que incluso si destruyen este cuerpo, encontrarán uno nuevo eventualmente. Rocky comentó que el Thunder Megazord y el Dragon Sword estaban dañados. Tendrán suerte si pueden formar un solo Sword entre ambos. Matt le dijo que era un genio. Los Thunder Swords estaban hechos con los restos de los Swords originales, los cuales eran compatibles con el Dragon Sword. Al escuchar esto, los Rangers procedieron a combinar sus Swords para crear al Dragon Thunder Sword, y con su poder, tal vez puedan detener al Death Ranger. Spark les aseguró que su nueva formación no lo asustaba. Los Rangers activaron el Dragon Saber Fire Strike y de un solo golpe lograron separar al Gold Omega Sword del Ultra Omega Sword. Spark les dijo que disfrutaran su victoria, pues él ha visto la próxima amenaza que vendrá tras ellos, y cuando llegue, él observará y se reirá de su derrota. Una semana después, los Mighty Rangers se despedían de Jason, pues estos debían regresar a la Tierra antes de que Lord Zed regrese. Andros agradeció a Billy por ayudarlo a reparar la cámara criogénica. El Blue Ranger le comentó que si el cuerpo de Shane logró absorber suficiente energía de la Morphing Grid, tal vez pueda volver a despertar en algún momento.
Antes de marcharse, Tommy le preguntó a Jason si ya le había dicho a los Omegas sobre lo que pasó luego de la derrota del Death Ranger. Este lo negó, pero le aseguró que lo hará cuando el momento sea adecuado. Aisha se sintió mal por irse sin despedirse de Trini y Zack. Kim le entiende, pero debe comprender que sus amigos tienen su propia despedida. Al mismo tiempo, los Omega Rangers, Kibor y Arkon se reunieron para despedirse de Journey, quien había envejecido aún más a causa de las recientes batallas. Trini se disculpó con ella. Si hubieran sabido que pelear aceleraría su condición, nunca hubieran permitido que lo hiciera. Journey sabía que no hay nada que puedan hacer, y está en paz con eso. Trini desearía haber podido pasar más tiempo con ella. Esta le aseguró que no era una cuestión de tiempo, sino de vivir la vida. Journey había viajado por diversos mundos, enfrentó a aliens, rió, bailó, se sintió amada, y al final salvó el universo. ¿Cuántas personas con más tiempo que ella podrían decir que han hecho todo eso? Zack se disculpó con la chica, pues nunca pudieron encontrar su hogar o averiguar de qué planeta provenían sus padres. Journey les dijo que era suficiente. En lo que respecta a ella, Trini y Zack eran sus verdaderos padres, y Seyhaven era su hogar. Ella estaba en casa. Journey les pidió que se quedaran con ella un poco más. Trini le aseguró que estarán juntos hasta el final. Para el atardecer, Journey ya había fallecido. Sus amigos construyeron una tumba en su honor y todos juntos le dieron el último adiós. Más tarde, Jason le reveló a Trini y Zack que ya no podía hacer Morphosis. La única manera para que Andros rompiera el control del Death Ranger fue sobrecargar su conexión con los poderes del Red Omega Ranger. Este ha hablado con Billy y Sai sobre ello, y creen que hay una manera de reconectarlo a la red, pero no saben cuánto tiempo podría tardar. Trini le aseguró que estaba bien. Él podrá regresar a casa y estar con su padre. Jason se negó a abandonarlos. Trini le recordó que él ha cargado al equipo desde el comienzo, y con esta última aventura todos ellos han aprendido que el tiempo que pasan con aquellos que aman es muy corto, así que le pide que vaya con su padre y deje que alguien más cargue con todo, al menos por un tiempo. Jason no quería dejar de ser un Ranger. Sus amigos le aseguraron que esta no será su última aventura como Ranger, solo será un descanso. Cuando ellos lo necesiten de regreso, sabrán dónde encontrarlo. Mientras se preparaba para volver a la Tierra, Jason escuchó el mensaje de voz que su madre le había dejado antes de fallecer. Esta le dijo que lo extrañaba y que su padre también lo hace, aunque nunca lo admitirá. Ella continúa trabajando y su padre hace su mejor esfuerzo en sus rehabilitaciones. Su madre le comentó que recientemente los Power Rangers habían salvado el mundo otra vez. A veces quisiera poder agradecerles por todo lo que hacen por el mundo, para que sepan que están agradecidos y aprecian todo lo que hacen por ellos. Esta le comentó que ha visto cómo sus amigos trabajan juntos y reconoció que eran buenos chicos, así que le pide que pase lo que pase, siempre se cuiden mutuamente. La madre de Jason se despidió, no sin antes afirmar que lo amaba. Jason guardó el mensaje de voz y procedió a volver a la Tierra en paz, pues sabe que el universo está en buenas manos. En la Astro Mega Ship podemos ver a Andros, quien ha puesto a Shane de nuevo en criogénesis. Tommy y el resto de los Mighty Rangers recibieron alerta de Zordon. La ciudad los necesitaba. Trini se había convertido en la nueva líder de los Omega Rangers, mientras que Kibor se había ganado el derecho de ser el Yellow Omega Ranger. Así, ambos equipos se prepararon para ir a enfrentar a aquellos villanos que amenazaban su universo. Esta fue la última aventura de Jason como el Red Omega Ranger, al menos por ahora. Pero incluso sin el Red Ranger original, las aventuras de los Power Rangers continúan, y eventualmente, Jason regresará, pues como Trini dijo, este no era el final de su historia como Ranger. Antes de irnos, queremos agradecer a todos los miembros del canal que con su ayuda hacen posible este video. Muchas gracias por todo su apoyo. Somos The Comic Awakens y nos veremos en el siguiente video. Hasta la próxima. Hola, amigos de Comic Awakens. Les habla su amigo Thanos. Suscríbanse, o yo cubriré con su sangre